Últimos tiempos las estadísticas de suicidio han aumentado. Y a mí me preocupa, Kirsi, porque los jóvenes entran en una categoría importante. A veces pensábamos que quizás podíamos encontrar más personas adultas cometiendo un suicidio, pero en los últimos tiempos es diferente. Y que de hecho, un dato importante, esta es la tercera causa de muerte en Latinoamérica, según la Organización Panamericana de la Salud, entre jóvenes de 10 a 25 años. Totalmente increíble esta cifra. Vamos a ver qué podemos hacer para reducirla. Por ello tenemos aquí un experto, es el doctor Lino Salcedo. ¿Cómo está, doctor? Saludo Ana, saludo Kirsi, buenos días, amigos televidentes. Es interesante hablar de este tema, pero fíjate una cosa, tú te preguntas, una pregunta interesante, ¿por qué antes disfrutábamos de menos cosas y entonces había menos suicidio? Sí, menos tecnología, menos comodidad, la vida era más rutinaria, la gente caminaba a pie, no había luz eléctrica y la tasa de suicidio era cero. ¿Será que ahí radica el problema? No. En ese cambio. Te voy a explicar algo interesante sobre esto. El suicidio tiene que ver con un tipo de estrés que es el aburrimiento. El aburrimiento y la sobreprotección. Y tiene que ver con una emoción esencial que es la vergüenza. Espérese un momentico. ¿Cómo que con el aburrimiento? La gente se levanta y vive aburrida. No. Y con ese celular. No, porque yo sé que hay gente que se levanta guapa con sí misma. Que cuando usted lo ve, su expresión le dice que está incómodo con la vida, pero hay gente que se aburre. No, el sujeto de hoy, el millennial especialmente, al tener tantas cosas, al darle tantas cosas, tanta protección y tanta facilidad, o sea, todo se lo ponen ahí, entonces no soporta vivir a bajos niveles de motivación y postergar una gratificación. Las cosas las tienes ahí ahora porque los padres le dan todas las cosas. No tiene que trabajar, no tiene sentido de costo instalado en la mente, le pagan el colegio, le compran el carro, o sea, todo se lo dan. Por lo tanto, cuando se ve frente a cualquier pérdida o a cualquier factor de estrés, no soporta, o sea, no soporta y entonces le desborda emocionalmente y la salida que encuentra es el suicidio. Déjeme ver si yo entiendo. Nosotros en esta etapa de la vida, de la adolescencia, quizás que es una etapa difícil y en la que todo el mundo coge más pique ante los negativos de los padres, ante los no permisos, ante el no puede hacer o no puede ir, termina siempre pensando en el suicidio. Porque eso es un susto, piensan que se van a morir sí o no. ¿Cómo actúa? O sea, ¿cómo un joven, esa es la única salida que puede ver? Tiene que ver con un factor emocional. Y aunque parezca extraño lo que voy a decir, el que se suicida lo hace porque no se quiere morir. Es una contradicción. Que no se quiere morir. ¿Cómo que no se quiere morir? Pero muy paradójico. Te explota la cabeza lo que estoy diciendo. Porque eso es lo que se busca al momento realmente de suicidarse. Lo que tiene es una situación emocional, especialmente los y las adolescentes, que de algún modo están emergiendo, tienen que de algún modo enfrentar a los padres, y entonces cuando se ven ante la negativa de los padres, obviamente no soportan el hecho de que los padres le nieguen las cosas. El tema es que me niegan algo que yo quiero. Entonces para ellos, como todos se lo han dado también, no hay sentido de costo, no trabajan, los padres no lo ponen a trabajar. No es como antes, que los niños teníamos que hacer algo en la casa, teníamos tareas que cumplir. Ahora se lo dan todo a los muchachos. Entonces, yo hablaba ahorita del aburrimiento, el aburrimiento como factor de estrés. O sea, el que está aburrido, ¿qué busca? Busca placer. Por eso el tema de las drogas hoy, que también está asociado a todo esto. Sí. El tema de los estupefacientes, el tema de los juegos, de la vida, disipar la vida, el tema del alcohol, o sea, el tema de todas estas cosas. O sea, los padres modernos que tenemos una vida congestionada, que muchas veces tenemos que tener 2 y 3 trabajos justamente para satisfacer las necesidades de nuestros hijos, que es nuestra responsabilidad, lo que asumimos esa responsabilidad y facilitarle la vida a los hijos, lo que lo estamos criando entonces bajo un estrés de aburrimiento. Entonces, no hay lo que se llama capacidad de resiliencia. Cuando hablo de resiliencia, qué sé yo, te voy a explicar más o menos. Si tú coges un vidrio y le das con una piedra, pasa y rompe de una vez, porque el vidrio tiene muy poca capacidad de resiliencia. Doctor. Ahora, una goma, un elástico, tú lo estiras, lo vuelve, o sea, entonces como el muchacho de ahora tiene tanta gratificación, porque es que los padres, ahí, eso es también interesante, los padres le dan todo a los niños sin sentido de costo. Y lo que, quizá para quitarse una culpa de no atención. Explicar es que a los niños hay que darles responsabilidades. Pero doctor, aparte de esas responsabilidades, yo pienso que
esta situación no solo radica en esa parte, el plano emocional es determinante. Hay muchos que se suicidan hasta porque la novia me dejó o hizo tal o cual cosa. Los factores del sentimiento. De hecho, en la República Dominicana, permítame resaltar que en los últimos 6 años se han suicidado alrededor de 3.629 personas. Esto es un dato que lo vio un portal con fecha del 26 de julio, justamente de este año. En los últimos 6 años, 3.629 personas. Súmale el dato para que sea alarmante. Para que sea más fácil, doctor. Súper alarmante. Lo que te quiero decir es algo, mira, Pero no solo los padres. como el sujeto actual tiene tantas cosas, no logra soportar la pérdida. Cuando pierde algo, le desborda emocionalmente. Cuando pierde algo, no soporta perder las cosas. Ok, también la pérdida, no solo no puede la operar a restricción bajos de los niveles de padres. motivación y la gratificación tiene que ser inmediata. Si pierde algo, me votó la novia, pues ya por eso tengo que suicidarme. Aunque hay datos importantes sobre esto. Las mujeres, las hembras, se deprimen más que los varones, 2 y 3 veces más, ¿Por qué? pero quienes se suicidan son los varones. Exacto. Entonces, algo, ese es un dato interesante. contradictorio. De hecho, si hablamos de suicidio, habríamos que hablar también, por ejemplo, el suicidio en Japón es diferente en Estados Unidos. Y en Latinoamérica. En Latinoamérica el suicidio está asociado también al homicidio. Por ejemplo, los hombres matan a las mujeres y se suicidan ellos. Pero ¿y por qué ellos se suicidan más que las mujeres? ¿Cuáles son los factores? ¿Qué es lo que tienen los hombres? ¿De qué manera piensan? ¿Qué debilidad? Es interesante. ¿Qué debilidad? Las mujeres entonces verborrean más, las mujeres sacan más. Verborrean más. Los sentimientos. En español sería Hablan más. Hablan más. Se desahogan. Se desahogan más. Tienen amigas. Y los hombres engullen los sentimientos. ¿Y por qué? Porque el hombre está hecho para tener dominio y control. Es la estereotipia social le ha vendido al hombre, el estigma social de que tú no puedes llorar. Los hombres no lloran. No, porque El hombre eso sí- es una crianza que es así. Porque la nueva masculinidad que ahora queremos vender es que debemos criar y preparar a los hombres con igual sentimiento que las mujeres. O sea, en mi casa, Como debe los ser. hombres lloran. Como debe ser. Criado desde pequeño, no, los hombres lloran porque tú tienes tanto sentimiento como cualquier mujer. Así es. Y cuando tú no puedas con una situación, si en ti está el llorar, tú tienes que expresarte, pero eso está en la crianza de cada quien. Esto está en el modelo, pero lo que a mí me preocupa, doctor, es que de los 600, y cuando Kirsi estaba hablando de cifra, traté de decir esa parte. Esta semana, hace unos días, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, publicaban unas estadísticas más preocupantes. Son 600 personas al año que la República Dominicana tiene en la categoría de suicidio. Pero en los últimos meses, los adolescentes han optado por ahorcarse. Usted lo encuentra ahorcado, en closets, en una mata. Eso tiene que tener, aparte de esa atmósfera social en la que ellos viven, tiene que tener un componente quizás interno de cada hogar. Porque yo nunca vi a mi mamá deprimida y quizás le faltó para darme comida en un momento. Hay un tema interesante en esto. Los chicos de ahora no hablan con los adultos porque ellos están en un mundo de iguales y entonces la distancia es abismal entre el mundo adulto y ellos. Por lo tanto, ellos no toman los esquemas ni las reflexiones de los adultos. Operan con niveles bajos, con una reducción de las funciones ejecutivas de la mente. O sea, en otras palabras, no usan la corteza, no usan la razón. O sea, lo que están usando son las emociones porque como el mundo le brinda tanto colorido, el iPad, el iPhone, el teléfono, las cosas, o sea, toda esa tecnología, operan en un mundo solamente de luces y emociones. Y entonces hay una reducción de las funciones ejecutivas. ¿Y cómo o sea, pueden los de la padres? reflexión. ¿Cómo pueden los padres Los fuera padres de tienen que los hijos, enseñarle a los hijos que deben leer, deben instruirse, deben comunicarse con los hijos. La familia tiene que sentarse a conversar, a comunicarse. Deben venderle esto de que la vida también tiene la otra parte, que es el sufrimiento también. O sea, el sufrimiento es parte de la vida está desdoblada. No todas tus experiencias diarias son buenas. O sea, tú tienes que aceptar validar las Altas y experiencias bajas. negativas como las buenas también. O sea, se gana y se pierde en la vida. Y entonces en el mundo de hoy a los hijos solamente le vendo darte las cosas. O sea, todo es bueno porque los padres no quieren que los hijos sufran. Y el sufrimiento tiene una función ontológica en el ser humano. O sea, el ser humano tiene que aprender a sufrir y a veces hasta valorar el sufrimiento. Y es que, doctor, lamentablemente en la actualidad, la mayoría de los padres son adolescentes que ni ellos saben lo que es el valor de la vida, ni mucho menos educan a esos hijos porque no tienen el conocimiento, no tienen la responsabilidad. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Es tiempo de que los jóvenes esperen su tiempo para casarse,
que se formen, que crezcan económicamente, que busquen personas que le puedan orientar para educar a esos niños en amor, darle amor, en valores. Ahí están los ciclos de la vida. ¿Cómo, Mira, cómo sé que mi hijo está depresivo? obviamente, si ves que tu hijo se mete en el cuarto, no quiere hablar con nadie, no quiere salir, a lo mejor no se quiere bañar, tú lo ves desganado, que no tiene placer por hacer las cosas que hace todos los días, o lo ves enojado, muy enojado contigo, irritable. Sin pasar nada. O duerme demasiado, o no duerme, cualquiera de los dos extremos, entonces te das cuenta, lo ves triste, o sea, te das cuenta que algo está pasando con él, algo está pasando. Pasa con los adolescentes que ellos son muy vulnerables emocionalmente hablando. Bastante. Porque a ellos les desborda cualquier situación. A veces se sienten incomprendidos con los padres también. Y también el tema de que los padres le den aliento a los hijos, de que los padres Le den tiempo. lo apapachen, le digan yo te entiendo, porque también es una etapa de confusión. Por Que eso se ponga en su lugar, como a su un nivel. gran psicólogo Doctor, dice que es la etapa de la confusión. ya finalmente estoy viendo aquí un libro de usted justamente que dice Bye Bye Doña Depre. Rápidamente, ¿de qué trata? ¿Qué le recomienda a las personas? Me encantó. Me gustó el Me título. encantó la portada. Miren qué chulería, señores. Este libro es que ya tendré que buscar el de Ana también. Este libro está hecho con una terapia asistencial. O sea, la vida se pierden cosas, tú tienes un pasado, o sea, cómo tú concilias tu vida con tu pasado, con las experiencias que has vivido, de trauma, muchas veces abuso, dolor, decepción, rechazo, todas estas cosas. Y lo que la vida te da día a día, cómo aprender a convivir con esa parte de la vida y sustraerse a ello y ser feliz en el aquí y el ahora y disfrutar cada cosa, disfrutarla. Lo que la vida te da, cómo tú puedes disfrutarlo en la vida y cómo tú construyes lo que tú sientes con el pensamiento y el lenguaje, porque eres libre para elegir o pensar en las cosas que te duelen y lo que pierdes, o pensar en lo que tienes por gracia, porque en la vida todo lo que tienes, lo que te queda, si perdiste algo, lo tienes por gracia. Perdiste el marido, pero quedas tú contigo misma. Y hay mejores Doctor, por ahí. Cuando viene a ver, Dios sabe cómo hace sus para adelante, cosas. mejor. Tiene el compromiso, doctor, con nosotros de volver al programa, porque a veces estos temas son tan interesantes, buscan más que todo orientar a nuestro público, orientarnos nosotros mismos para poder seguir adelante en una etapa a veces tan difícil con nuestros hijos como es la adolescencia. Y como hay muchos temas en esta área, ya usted sabe que le daremos una llamadita para que vuelva pronto. Gracias. Así que gracias por estar con nosotros. Estaremos siempre disponibles. Gracias. A ustedes, como siempre, gracias por el privilegio de su atención. Kirsi, nos vemos la semana que viene. Si Dios lo permite. Quédense ahí que hay mucho más. Bye, bye.